El colapso de la función de onda no es solamente un concepto de la física cuántica, es una grieta en la visión materialista del mundo. Es el instante en que lo posible se vuelve real. Antes de toda medición, antes de toda observación, la partícula no es una cosa definida. Es una superposición de estados, una danza de probabilidades coexistiendo en silencio. No está aquí ni allá. Es aquí y allá al mismo tiempo, como si la realidad respirara en múltiples direcciones. Y sin embargo, cuando la conciencia interviene, cuando ocurre la medición, esa amplitud de posibilidades se reduce a un único acontecimiento. La onda colapsa, lo múltiple se vuelve uno. En términos técnicos, la función de onda describe el estado cuántico completo de un sistema. Es una entidad matemática que contiene todas las probabilidades de los resultados posibles. Mientras no se mida, el sistema evoluciona de manera determinista según la ecuación de Schrödinger. Todo es continuidad, expansión, potencial abierto. Pero en el momento de la observación, ocurre algo que no encaja con la evolución suave de la ecuación. El sistema elige, no por voluntad propia, sino por interacción. Lo que era una nube de probabilidades se convierte en un valor concreto. Esta transición ha sido uno de los mayores misterios del pensamiento moderno. Algunos físicos, como Niels Bohr, sostuvieron que la realidad cuántica no tiene propiedades definidas hasta que se mide. Otros, como Einstein, se resistieron a aceptar que la naturaleza fuera indeterminada en su esencia. Y así nació un debate que aún hoy atraviesa la ciencia. ¿La conciencia crea la realidad o simplemente revela una de sus posibilidades latentes? El colapso de la función de onda parece situarse en el umbral entre lo visible y lo invisible, entre lo que es y lo que podría ser. En los textos antiguos, aunque no se hablara de electrones ni de fotones, ya se intuía esta estructura profunda. Las tradiciones herméticas enseñaban que el universo es mental, que todo nace en un campo sutil, antes de densificarse en forma. En la mística hebrea, el Ein Sof se contrae para dar lugar a la manifestación. En la filosofía Vedanta, el mundo fenoménico emerge de un trasfondo no dual. Estas imágenes simbólicas no describen ecuaciones, pero apuntan a la misma intuición. La realidad visible es el resultado de una reducción, de una elección entre infinitas posibilidades. Cuando se observa el famoso experimento de la doble rendija, el misterio se intensifica. Una partícula lanzada hacia dos rendijas produce un patrón de interferencia, como si fuera una onda que atraviesa ambas aberturas simultáneamente. Pero si se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa, el patrón desaparece. La partícula se comporta como una entidad localizada. La mera posibilidad de saber altera el resultado. No es la mente humana en sentido psicológico la que interviene, sino el acto de interacción que extrae información del sistema. Sin embargo, la frontera entre medición y conciencia permanece abierta a interpretación. Algunos modelos contemporáneos proponen que el colapso no es un evento real, sino una apariencia emergente de múltiples universos coexistiendo. Según la interpretación de los muchos mundos, cada posibilidad se realiza en una rama distinta de la realidad. Nada colapsa, simplemente nos encontramos en una de las bifurcaciones. Otros sostienen que el colapso es un proceso físico objetivo, una transición espontánea cuando la complejidad alcanza cierto umbral. Y aún hay quienes exploran la hipótesis de que la conciencia desempeña un papel fundamental, que el acto de conocer no es pasivo sino creativo. Lo que resulta innegable es que el colapso de la función de onda desmantela la idea de un universo rígido y predefinido. Introduce un elemento de indeterminación en el corazón mismo de la materia. La realidad, en su nivel más profundo, no es una estructura sólida, sino un tejido de posibilidades. Solo cuando ocurre la interacción se define un resultado. Esto no significa que todo sea subjetivo, sino que la naturaleza misma contiene un espacio de apertura. En este punto, el buscador de la verdad comprende que la física cuántica no es un simple conjunto de fórmulas, sino una invitación a revisar la ontología. Si lo real se define en el acto de interacción, entonces cada evento es el fruto de un encuentro. La materia no es independiente del proceso que la revela. El mundo no es un escenario fijo donde los objetos existen aislados, sino una red dinámica de relaciones. El colapso de la función de onda es, por tanto, una metáfora poderosa y una realidad física a la vez. Es la frontera donde lo potencial se hace actual. Es el instante en que la incertidumbre se convierte en experiencia. Y aunque la ciencia continúe debatiendo su interpretación, el fenómeno permanece como un recordatorio de que el universo no es tan simple como parecía en la era clásica. Quienes sienten el llamado a explorar estos misterios pueden encontrar en este espacio un lugar para profundizar en las grandes preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Si este contenido resuena, la suscripción consciente al canal permite que estas reflexiones sigan expandiéndose. Un gesto simple como dejar un like sostiene la continuidad de esta búsqueda, compartida por comprender la trama invisible de la realidad. Si el primer asombro ante el colapso de la función de onda nace al comprender que la realidad no está definida
antes de ser medida. El segundo asombro surge al preguntarse ¿qué significa realmente medir? En el lenguaje cotidiano, medir parece un acto simple: observar, registrar, cuantificar. Pero en el dominio cuántico, medir implica interacción. Significa que un sistema microscópico entra en contacto con otro sistema, generalmente macroscópico, y en ese contacto se pierde la superposición. La coherencia se desvanece, la multiplicidad de estados posibles deja de manifestarse como tal. La teoría describe este proceso con precisión matemática, pero la explicación ontológica sigue abierta. Antes de la medición, la función de onda evoluciona suavemente, expandiendo las probabilidades como ondas en un lago sin orillas. Cada posible resultado existe como una amplitud compleja, interferente, capaz de combinarse con otras. Sin embargo, en el instante de la interacción, el sistema queda correlacionado con el aparato de medida. Esta correlación destruye la interferencia observable. Es lo que hoy se conoce como decoherencia. La decoherencia no es exactamente el colapso, pero lo explica en gran medida. Cuando un sistema cuántico se entrelaza con su entorno, las fases relativas entre sus componentes dejan de ser accesibles. El entorno actúa como un inmenso archivo que dispersa la información. Desde la perspectiva práctica, el sistema parece haber elegido un estado definido. La superposición sigue existiendo en un sentido formal, pero ya no es detectable. La realidad clásica emerge como una apariencia estable en medio del trasfondo cuántico. Este proceso revela algo profundo. El universo no está compuesto de objetos aislados, sino de relaciones. Cada partícula está entrelazada con su entorno en una red de interacciones. El colapso no es un evento mágico, es el resultado inevitable de la conexión. Cuando se pierde el aislamiento perfecto, lo potencial se restringe. La pureza de la superposición cede ante la complejidad del mundo macroscópico. En este punto, la mente filosófica reconoce una resonancia con antiguas intuiciones espirituales. La separación absoluta nunca fue real. Todo fenómeno surge en dependencia de otros. En el budismo se habla de originación dependiente. Nada existe por sí mismo. En la física cuántica, el estado de un sistema no puede describirse completamente sin considerar su entorno. La individualidad absoluta se disuelve. La realidad es relacional, pero el misterio no termina allí. Incluso con la decoherencia, permanece la pregunta ¿por qué experimentamos un único resultado y no una superposición de ellos? La ecuación de Schrödinger no contiene un mecanismo explícito que seleccione un estado definitivo. Solo describe la evolución continua. El colapso parece introducir una discontinuidad, una ruptura en la narrativa matemática. Algunos físicos proponen teorías de colapso objetivo, como el modelo GRW, donde la función de onda se reduce espontáneamente con cierta probabilidad. Otros sostienen que la selección es simplemente una cuestión de perspectiva. El observador forma parte del sistema, y, al quedar entrelazado, experimenta solo una rama coherente. Esta cuestión toca el corazón del problema de la conciencia. Si la mente forma parte del universo físico, entonces también está sujeta a las leyes cuánticas. Cuando el cerebro interactúa con un sistema en superposición, se entrelaza con él desde el interior de esa experiencia. Solo se percibe un resultado, no porque las otras posibilidades desaparezcan necesariamente, sino porque la coherencia con ellas se pierde. La experiencia se vuelve lineal. Aquí aparece una revelación sutil. La continuidad del mundo cotidiano es el fruto de una constante pérdida de coherencia cuántica. La estabilidad que parece tan sólida es el resultado de innumerables colapsos o procesos de decoherencia que ocurren a cada instante. Cada percepción, cada interacción molecular, cada intercambio de energía contribuye a consolidar una versión concreta de la realidad. Así, el colapso de la función de onda deja de ser un evento aislado en un laboratorio y se convierte en el pulso mismo del cosmos. El universo está en permanente transición de lo posible a lo actual. Cada interacción es una frontera donde el misterio se densifica en forma. Lo que llamamos mundo es el rastro visible de ese proceso continuo. El buscador que contempla esta estructura comprende que la física moderna no reduce el misterio, lo profundiza. Lejos de ofrecer un universo mecánico y cerrado, revela un tejido dinámico donde la definición surge del encuentro. Nada está completamente determinado antes de la interacción. La realidad se configura en el acto relacional. Esta comprensión invita a una mirada más amplia, donde ciencia y contemplación no se excluyen. La exploración rigurosa de la materia conduce a preguntas que trascienden la materia. El colapso de la función de onda se convierte en un símbolo de la transformación constante, de la transición de la potencia al acto que ya intuían Aristóteles y los sabios antiguos, bajo otros nombres. Quienes sienten la profundidad de estas preguntas pueden continuar esta travesía intelectual y espiritual en este canal. La suscripción consciente permite que estas reflexiones sigan desplegándose con claridad y rigor, y un like, ofrecido como reconocimiento del valor de este conocimiento, sostiene la expansión de este espacio dedicado a desvelar los secretos más sutiles del universo.
El tercer nivel de comprensión del colapso de la función de onda no se limita a la física ni a la filosofía de la ciencia. Se adentra en la estructura misma de la realidad como experiencia. Si el universo, en su base más íntima, es un campo de probabilidades que se actualiza mediante interacción, entonces la existencia no es un bloque rígido, sino un proceso continuo de actualización. No hay un mundo completamente terminado esperando ser observado. Hay un horizonte de posibilidades que se define en cada encuentro. La función de onda representa ese horizonte. No es una simple herramienta matemática, sino la descripción más completa que la física posee acerca del estado de un sistema. Contiene todas las configuraciones posibles, cada trayectoria potencial, cada resultado latente. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades es real en sentido clásico, hasta que ocurre la interacción que selecciona una de ellas. El colapso marca el tránsito de lo posible a lo efectivo, del abanico abierto al punto concreto. Este tránsito recuerda antiguas distinciones metafísicas. Aristóteles hablaba de potencia y acto. En la semilla contiene el árbol en potencia, pero solo el proceso la lleva a su forma actual. La física cuántica reformula esta intuición en lenguaje matemático. La superposición es potencia. El resultado medido es acto. Pero a diferencia de la visión clásica, aquí la potencia no es una simple abstracción mental. Es una realidad física con efectos medibles, capaz de interferir consigo misma, capaz de producir patrones que no pueden explicarse si se asume que el sistema tenía una posición definida desde el inicio. Esta característica obliga a reconsiderar la noción de causalidad. En el mundo clásico, las causas determinan efectos de manera lineal. En el dominio cuántico, lo que existe antes de la medición no es un hecho concreto, sino una distribución de probabilidades. La causalidad no desaparece, pero se redefine. Ya no se trata de una cadena rígida, sino de una estructura estadística donde el resultado individual no está predeterminado. Aunque el conjunto obedece leyes precisas, la certeza se desplaza del evento particular a la distribución global. Algunos han intentado reducir esta indeterminación a una ignorancia oculta, postulando variables ocultas que restauren el determinismo. Sin embargo, los experimentos basados en las desigualdades de Bell han mostrado que cualquier teoría de variables ocultas locales, incompatible con las predicciones cuánticas verificadas. El entrelazamiento revela que las partículas pueden exhibir correlaciones instantáneas que no se explican por influencias locales clásicas. El universo parece estar tejido por una no separabilidad fundamental. En este punto, el colapso de la función de onda se presenta como el momento en que esa red no separable se concreta en un resultado particular, dentro de un contexto específico. No es un evento aislado, sino una manifestación localizada de una totalidad interconectada. Cada medición no solo revela una propiedad, participa en la configuración de un estado definido dentro de un entramado Mayo-Ere. La mente que contempla estas ideas percibe que el realismo ingenuo, la creencia de que las cosas poseen propiedades definidas independientemente de toda interacción, resulta insuficiente. La física no afirma que la realidad sea ilusoria, pero sí que su forma concreta depende del modo en que se la interroga. La pregunta influye en la respuesta porque determina el tipo de interacción que se establece. La elección del experimento define el conjunto de resultados posibles que podrán actualizarse. Así, el colapso no es únicamente un problema técnico pendiente de resolución definitiva. Es un espejo que devuelve a la humanidad una imagen más compleja del cosmos. La materia ya no es una sustancia sólida e independiente. Es un proceso dinámico donde la información y la relación desempeñan un papel central. La frontera entre observador y observado se vuelve porosa, no porque la mente individual cree el universo a su antojo, sino porque todo sistema que observa forma parte de la misma trama que describe. En esta visión, el universo aparece como un océano de potencialidades que se actualizan sin cesar. Cada evento es una cristalización temporal en ese flujo continuo. La estabilidad del mundo cotidiano es una ilusión práctica sostenida por la decoherencia constante y la inmensa complejidad de las interacciones macroscópicas. Pero en su núcleo, la realidad sigue siendo una danza de probabilidades. El buscador de la verdad reconoce aquí una enseñanza silenciosa. Lo real es más amplio que lo visible. La ciencia moderna, lejos de clausurar el misterio ha refinado. El colapso de la función de onda señala que el ser no es una estructura estática, sino un devenir perpetuo donde lo posible y lo actual se entrelazan. Comprender esto no significa dominar el universo, sino aceptar su profundidad. Quienes desean continuar explorando estas revelaciones, donde la física se encuentra con la metafísica y el rigor se une al asombro, pueden sostener este espacio de investigación suscribiéndose al canal. Un like consciente contribuye a que este viaje por los fundamentos ocultos de la realidad siga expandiéndose y alcanzando a otros buscadores que anhelan comprender el tejido invisible del cosmos.